Bueno, ya. Bueno, buenos días. Somos el equipo de instalaciones hidráulicas y hidrosanitarias. Y aquí estamos con el ingeniero Rubén Salinas. Y pues ya va a comenzar la entrevista. ¿Cómo se diseñan las instalaciones hidráulicas? Se tiene que tomar muchos factores. Tienes que analizar siempre primero desde el proceso de anteproyecto lo que vas a hacer. Es bien importante poder tomar en cuenta algunos factores, como por ejemplo el lugar donde vas a hacer proyecto, ¿verdad? Muchas veces, si vas a hacer un proyecto grande, si vas a hacer un proyecto chico, si va a estar en una zona alta, en una montaña, si va a estar en una zona deprimida, sabemos que cuando está en zonas altas, pues para que el agua pueda llegar se ocupa bombear, entonces hay que ver cómo está la presión del agua inicialmente ahí. Si estamos en zonas muy bajas, pues obviamente vamos a correr riesgos de inundamientos, pues hay que tener siempre presentes pues esos riesgos, ¿verdad? Si sabes que estamos en una zona baja, pues ahí se va a juntar el agua, cómo vamos a sacarla, por dónde se va a salir, o sea, hay muchos factores que te dan de inicio, que tienes que contemplar desde un inicio para poder pues empezar tu diseño, ¿no? Y de igual manera también pues tienes que ir siempre apegado a todas las normas mexicanas, sí, que son las que te establece pues como el diseño, algunos parámetros, también acompañado pues obviamente siempre lo que el cliente quiere, ¿verdad? Porque el cliente dice, quiero esto, y el reto de uno como ingeniero, como diseñador de sistemas hidrosanitarios, pues es ver cómo adaptar a través de no brincarte las vallas, las reglas, con los factores externos, pues una manera más óptima de poder garantizar suministros de agua, suministros de desalojo de agua pluvial, de residual, para poder cumplir con todo lo que manda. Okay. Gracias. A ver. ¿Cuáles son los desafíos comunes en el diseño de instalaciones hidráulicas y cómo los abordan? Fíjate que siempre, dependiendo de la magnitud del proyecto, una de las problemáticas más grandes es hacer el empate de ingenierías. Porque obviamente en un proyecto, cuando estás trabajando en el anteproyecto, pues hay varias especialidades, ¿verdad? Aquí en este caso estamos hablando de lo del agua, hidrosanitario, pluvial, pero también recordemos que tiene que haber suministros eléctricos, pues también hay obra civil, también estamos hablando de algún proyecto complejo, pues hay ductería, de aire acondicionado, sistemas contra incendio. Entonces muchas veces uno de los más grandes retos es, a la hora que tú haces tu diseño y tú vas pasando tuberías por ciertos lados, pues el de la otra especialidad también trae tubos por ahí, o trae cable, o trae muros, y esa es la complejidad a veces, que aunque tú vayas con un trazo, pues a la hora del diseño, cuando empatan las demás especialidades, pues a veces chocan, topan, hay que hacer bayonetas, sí. Entonces el poder coordinarte con las demás especialidades y poder hacerlo más eficiente el diseño, a veces es uno de los retos que más nos cuesta. Pero bueno, siempre hay con pleitos y estirones y al final siempre se puede concretar con las demás ingredientes. ¿Qué consideraciones son importantes al diseñar un sistema hidráulico para un edificio comercial en comparación con un edificio residencial? Híjole, pues de entrada, por el tamaño, generalmente cuando es algo comercial, pues es alguna plaza o alguna zona más grande donde proyectos pues, son más demandantes, quizás siempre son de más alturas. Al tener un edificio, al tener alguna plaza, pues son 3, 4 pisos, o hay edificios de hasta 15, 20. Y si comparamos con una casa, pues generalmente son 2, 3 pisos, no es mucha complejidad, ¿verdad? Los principales retos obviamente es tener la capacidad del agua, tener en donde va a estar ubicado el proyecto, pues que sí se dé abastecimiento a todo lo que, la demanda que ocupa, ¿no? Obviamente en locales comerciales pues ocupas una salida de agua en cada uno de los locales, dependiendo de lo que se vaya a hacer, pero si hay baños, si va a haber algún tipo de restaurante, alguna estética, todo ocupa agua, ¿no? Sí. Entonces pues necesitas ir como haciendo una red más grande, con tubos más grandes. Obviamente al estar en una plaza pues está sometido a golpes de presión, donde tienes que a lo mejor especificar otros materiales que duren más, que sean más resistentes, y cuando es en una casa pues es más sencillo, nada más tienes un medidor, nada más tienes ciertas salidas y ya, ¿no? Entonces esa creo que puede ser una de las grandes diferencias, además de los parámetros de diseño pues que van a cambiar. ¿Cómo se manejan las normativas y códigos locales para diseñar sistemas hidráulicos y sanitarios? Fíjate que las normas están muy establecidas ahí dependiendo de lo que quieran, ¿no? Muchas veces en los diseños hay normas mexicanas que te marcan parámetros, por ejemplo también cuando haces diseños de captación de agua, etcétera, pues te marcan a veces algunos periodos de retorno de muchos años de antigüedad,
Obviamente, dependiendo de la zona, pues va cambiando, ¿verdad? No es lo mismo la cantidad de agua que cae aquí en Monterrey, en una zona semidesértica, que a lo mejor la que pueda caer en el centro del país, o allá para el sur donde está la selva, pues cambian los parámetros, ¿no? Entonces muchas veces esas normas, aunque sean específicas y sean generales, pues hay como consideraciones especiales en cada una de las zonas, ¿no? Comenzando como que lo que les decía ahorita también, si estamos en zonas más deprimidas, en zonas más altas, entonces pues hay mucha variación, pero necesitas tener siempre a la mano el conocimiento, las normas para poder conocer los parámetros y que tu diseño no quede luego o muy pasado, muy sobrado, o que luego no cumpla, ¿verdad? Y que luego eso nos pueda generar problemas en el diseño. Y luego imagínate si hay problemas en el diseño a la hora de que lo ejecutas y ya que queda listo y que está todo terminado y que luego no haya suficiente de agua o que luego el agua no se pueda ir, entonces esos son como que los retos, por eso hay que tener siempre bien marcados y a la mano los parámetros. Ahora, ¿qué medidas toma para garantizar la calidad del agua? Híjole, la calidad del agua es un tema bien complejo porque muchas veces eso radica o tiene que ver con con quien se encarga de suministrar el agua en cada una de las zonas donde se va a hacer el proyecto, ¿verdad? Hablando aquí de Monterrey, pues es agua y drenaje, sí, que es una paraestatal, y ellos son los que han estado, pues tienen que estar siempre monitoreando con algunos trabajos de mediciones para ver los pHs del agua, la calidad, que no esté sucia, que no tenga residuos, que sea tomable, que si no es tomable. Y ahorita con los problemas que tenemos acá del agua, pues sí es bien importante tener mucho cuidado con ello y estar monitoreándolo. Pero si nos vamos luego a otro estado, por ejemplo, o a otra ciudad, pues ya radica, la responsabilidad ya es de ese municipio, de ese estado, ¿verdad? De poder tener y poder garantizar que el agua sea tomable. Fuera de eso, ya en la cancha de nosotros lo que a veces se puede hacer o proponer es meter algunos filtros en algunas tomas de agua, generalmente en las cocinas. Hay algunos filtros que venden que te ayudan a que el agua que ya viene de la toma directa pues se pueda como pasar a través de esos filtros y sea un poquito más limpio, ¿verdad? Más como quiera, pues no es garantía, siempre puede haber algún tema, alguna problemática que atender, entonces es algo que se tiene que estar manteniendo mucho con las autoridades de la zona en donde se va a desarrollar el proyecto, y a la par pues uno ya como usuario pues puede caer en este tipo de soluciones, ¿no? De poder poner algún filtro, de poder, para pues, tener un poquito más pureza en el agua, poder garantizar que sea una mejor calidad, ¿no? ¿Cómo selecciona los materiales para las tuberías en función a las necesidades específicas de un proyecto? Fíjate que muchas veces cuando se va a hacer algún proyecto, el cliente cuando te da la información generalmente ya te especifica en un catálogo los materiales, ¿verdad? Que puede ser de PVC normal, PVC de norma, puede ser PVC de W, que es un tubo de PVC más grueso. En el tema hidráulico, pues antes se usaba mucho la tubería de fierro, que luego ya se oxidaba y se podría y empezaron a cambiar a CPVC, por ejemplo, y ahorita ya hay otras tecnologías más avanzadas donde se usa, por ejemplo, tubería PEX, que es como una manguera con unos créditos especiales y unas pinzas que luego vas armando y te ayuda a poder agilizar los trabajos de la construcción, ¿verdad? Pero más allá de eso, generalmente pues es el cliente, ¿verdad? Obviamente depende del material que te pida, pues es el costo que quiere gastar o lo que quiere considerar, ¿verdad? Pero en sí, generalmente para la vida normal, creo que todos los materiales son buenos. Sería más irnos en función de las necesidades del proyecto o de lo que te marca el cliente, ¿verdad? Igual uno puede proponer también las llamadas ingenierías de valor, cuando el cliente te dice, oye, quiero esto y lo quiero así. Si tú ves alguna situación que digas, ¿sabes qué? Mira, si lo haces así, va a pasar esto, a largo plazo te puede generar riesgos, hay riesgos más de fuga. Mira, este material a lo mejor te va a costar un poquito más, pero tiene tus beneficios. Y entonces haces esa comparativa de valor contra calidad, contra lo que te va a hacer mejor, y costo-beneficio, ya el cliente puede decir, bueno, está bien, mira, cámbiamelo y lo puedo pagar y eso, pero eso tiene que venir pues de uno como diseñador, como constructor, como ingeniero. ¿Cómo evalúa y gestiona el riesgo de fugas o problemas en las instalaciones hidráulicas a largo plazo? Fíjate que como poder tenerlas presentes a largo plazo, pues yo diría primero tiene que ser a corto plazo, ¿no? Generalmente cuando hacen las instalaciones, en donde lo hagas, en otro departamento, en algo, pues están los plomeros siempre trabajando, haciendo las conexiones y todo, y siempre es importante probar
antes de poder entregar como que el trabajo que se hace, ¿no? Hay dos maneras, una puede ser con presión de aire, donde se tapan, digamos, todas las salidas que hay de la tubería, se le pone de un lado un manómetro y le inyectas aire y lo dejas a cierta presión por un día y vas monitoreando la presión. En teoría, en el manómetro, si marca inicialmente cierta presión, tiene que estar el día siguiente igual. Si bajó es que hay alguna fuga. Entonces, es una manera de poder identificar, ¿sabes qué? Aquí no está completamente sellado, entonces hay que revisar y lo vuelves a revisar. La otra manera también es cargarlas con agua. Le metes agua a presión, igual, te marca cierta lectura en el manómetro y lo tienes que dejar, no sé, 24 horas y al día siguiente tiene que estar igual. Si bajas que hay alguna fuga y ya con agua puedes ir viendo las conexiones críticas, donde hay coples, donde hay codos, y ahí luego te das cuenta, a veces está lagrimeando o está goteando y ahí es donde... Pero es bien importante siempre hacer este tipo de pruebas para garantizar que no haya fugas. Y si garantizamos eso a largo plazo, pues ya, si desde un inicio ya no tira, ya va a ser difícil que tire. Si llegara a tirar a largo plazo es por algún tema de que se rompió alguna tubería o hicieron algún trabajo y lo picaron, o si es alguna tubería enterrada que luego se asentó el terreno y pues se empezó a doblar y pues no, ¿sí me explico? Pero siempre es importante pues desde el plazo inmediato garantizar que no haya fugas. ¿Cómo maneja la gestión del mantenimiento preventivo en instalaciones hidráulicas para garantizar un funcionamiento continuo y eficiente? Fíjate que en el tema del mantenimiento, pues depende mucho el uso que se le dé a los trabajos que se realizan, ¿verdad? Obviamente, si tenemos un edificio de departamentos donde hay tubería sanitaria, pues imagínate cuántos baños hay en un departamento, pues imagínate todas las tuberías, las dimensiones de tuberías que se manejan, y cómo va toda la red del colector hasta llegar al colector principal. Pues obviamente entre más demanda tenga, pues es más riesgoso el tema de que pueda haber algún daño. En el tema del agua también no es lo mismo pues suministrar agua a una casa nada más que suministrar toda una red de consultorios, por ejemplo hablando de un hospital o de restaurantes en alguna plaza comercial. Entonces creo que el mantenimiento va en función del tamaño del proyecto que tengamos, ¿no? Y hay manera de poder, obviamente después de que se hacen los trabajos, pues uno tiene que dejar alguna garantía del funcionamiento óptimo de ellos, puede ser 6 meses, 1 año, y hay manera de poder hablar con el cliente y decirle, ¿sabes qué? Mira, te vendo una póliza de mantenimiento, cada cierto tiempo es recomendable hacer el mantenimiento, o por ejemplo, más allá de las tuberías, si hay algunos equipos, bombas que se ocupan para poder bombear agua en los proyectos, pues ahí en los manuales hay cierta garantía que te da el proveedor, pero tienes que estar siempre monitoreando que no haya este tema de luego forzar a lo mejor ahí las máquinas o que luego se te pase algo y que estén trabajando sin que haya agua y no absorban nada y se puedan quemar. Entonces pues varía dependiendo de eso, pero creo que es importante también cómo proponerle al cliente las recomendaciones de mantenimiento y que el cliente también pues quiera pagar, porque muchas veces te hablan ya que está el problema, ¿no? Y no se hace mucho previo a, ¿verdad?, que suceda. Ahora, ¿puede proporcionar ejemplos de proyectos anteriores en los que haya resuelto problemas complejos en instalaciones hidráulicas? Instalaciones hidráulicas, problemas que hayamos tenido. Sí, fíjate que había un tema muy grave en un proyecto que estuvimos haciendo en unas torres de departamentos, que no voy a decir el nombre para no... Hubo un tema ahí con unas pendientes. Inicialmente cuando hicieron el desarrollo y empezaron a hacer las vialidades y todo ese rollo, dejaron los pozos de visita del drenaje pluvial, pero los dejaron con una pendiente contraria hacia donde tenía que ser la salida. Entonces a la hora de que empezaban a hacer las conexiones al drenaje principal, pues de repente medio se querían desbordar ahí las alcantarillas, ¿no? Los registros que había a veces se saturaban muy rápido y se empezaban a desbordar, pues obviamente con agua que no es agradable, ¿verdad? Aguas residuales. Entonces empezamos a hacer un análisis de qué era la situación, creíamos que estaba tapada la tubería, el colector principal, se hicieron sondeos con máquinas, hasta metieron una cámara y todo para identificar y no había nada tapado, realmente estaba el flujo. Después de ir más profundo y empezar a analizar posibles situaciones, nos dimos cuenta que era el tema de la pendiente. Entonces estaba todo dirigido hacia cierto lado
pero como está un poquito de subida, pues imagínate, se iba llenando y a lo mejor al inicio va cayendo por la presión y se iba empujando todo, pero llega a un punto donde ya no avanzaba. Y ese fue un tema que desde el inicio del proyecto las cuotas de la topografía, los registros, pues las hicieron mal. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que romper, volver a abrir todo el trazo que tenía la tubería y tuvimos que hacer las correcciones en los pozos de visita para bajarlo más y ahora sí darle una pendiente hacia el lado que debía ser para poder dar con el tubo del conector principal. Entonces se hicieron los trabajos, no fueron nada agradables, pero se pudo resolver un tema que el cliente pues lo traía ya, porque ya había gente, ya había inquilinos viviendo ahí, entonces imagínate, se empieza a desbordar los olores, entonces ya con esa corrección que hizo las pendientes, luego ya no hubo ese problema, se pudo resolver de una muy buena manera. Bueno, y por último, ¿cuánto se cobra por su servicio? Voy a hacer aquí, aprovechar el comercial. No, fíjate que eso va en función de lo que se ocupe hacer, ¿verdad? No es como que una cuota o algo así, ¿no? Generalmente tienes que hacer un análisis profundo de los precios, de tarjetas de precios unitarios, ver en cuánto está el material, a raíz del material cuánto es el rendimiento, tienes el cálculo de rendimiento, la mano de obra, tus cuadrillas, tus indirectos, hacer todo ese cálculo y en función de eso pues puedes ir llenando un catálogo de conceptos que más o menos te dan lo que vas a cobrar o lo que deberías de cobrar por los servicios. Hay tabuladores, ya después de tanto tiempo en esto, pues más o menos nosotros ya tenemos ahí idea de algunos costos, de materiales y todo, pero a mí me gusta siempre pues hacer la corrida de análisis de precios, ¿no? Porque considero que pues va dependiendo muchas veces del proyecto, hay muchas variaciones en los materiales, brinca el año y te suben, entonces pues todo eso tú tienes que también hacer el cargo al cliente, ¿no? Si a lo mejor en algún tiempo el tubo cuesta tanto, brinca y pasa y de repente se dispara, ¿verdad? Y ahí es también muchas veces lo que uno tiene que hacer como ingeniero, como prestador de servicios, de poder hablar con tus proveedores y amarrar precios y a ver, ¿sabes qué? Este es tu costo, voy a estar haciendo un concurso, voy a estar licitando, necesito que me los congeles. Y te voy a comprar tanto y por volumen y ahí haces tus negociaciones con los proveedores y ya a raíz de eso pues puedes tener congelado a lo mejor algunos costos y con eso puedes ser un poquito más competitivo en el tema de los costos. Pero soy de las personas que no me gusta porque muchas veces lo primero que dicen, ay, ¿cuánto saldría? Ay, güey, espérame, déjame checo, reviso, hago mi corrida y ya te digo. O sea, me gusta siempre como que sacar sin ver el monto ni nada y lo que al final te arroje pues eso es. Luego pasan algunos proyectos que a veces te tocan algunos conceptos que por hacerlo rápido los cobras sin tanto costo y no te sale ni lo que cuesta el material, ¿no? Entonces pues obviamente todo eso te afecta a ti, es pérdidas, merma y lo mejor siempre es, aunque te tardes un poquito más, por hacer tu corrida de costos, de precios unitarios y con eso ya poder decirle al cliente lo que, oye, ¿cuánto es? Pues lo que digo, mira, es tanto. Oye, es que yo tengo que irme a lo hacer más barato, no, pues sí, yo tengo que irme a pagar más, ¿verdad? O sea, sí. Siempre es decir al cliente tal cual lo que son las cosas para no caer en problemas, porque al final, si tú te aprietas mucho en un precio, no, así por barato, y bueno, sí, por barato, si no te sale, si no te da, no vas a salir y no le vas a acabar y lo vas a problemar también a él y lo mejor es siempre desde un principio mira, es tanto, te vale tanto, aquí está tanto material, tanto mano de obra, estoy considerando esto, los pagos del IVA, los pagos de esto, lo otro, pum, pum, mi utilidad va a ser tanto y ya si él tiene dudas, él puede meterse a revisar, oye, es que ¿por qué este costo? Ah, bueno, mira, incluye esto, es esto, pues, y ya le vas justificando, con eso ya te puedes brindar todo ese tema. Ok, bueno, muchas gracias, ingeniero. No, a la orden, un saludo a todos por allá, en la FARC, mi ex escuela, yo también fui estudiante. Sí, FARC, no FIME, FARC, no FIME.